Muy bien, vamos, pon tu mano en el corazón y repite juntamente conmigo, fuerte y claro, y al final le damos un fuerte aplauso al Señor. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a empezar esta nueva serie que le puse Por Amor a Ti. Por Amor a Ti es el nombre de la serie. Es una serie donde vamos a ir descubriendo cómo poder vivir una vida realmente de impacto para los demás y para nosotros. Y por amor a ti le puse porque todo lo que hace Dios es por amor a nosotros, ¿sí? Y nosotros cuando entendemos lo que Dios hizo por nosotros, entonces nosotros estamos dispuestos a hacer lo que vamos a hacer por amor a otros, por amor a ti. Entonces, vamos a ver cómo el camino de la iglesia, desde los inicios de la iglesia, después de que Jesucristo murió y resucitó y fue llevado al cielo, empezó un camino de crear la iglesia, que ahora se llaman cristianos, pero en aquel entonces se llamaba el camino. De hecho, hay algunas iglesias que le ponen el camino, ¿sí? Y es por eso, porque antes no sabían cómo llamarle a este movimiento que se empezaba a formar de entre los judíos y entre los gentiles, y le llamaban el camino. Entonces, el camino inició, o la iglesia comenzó, cuando los apóstoles fueron enviados a empezar a predicar el evangelio. Como ustedes saben, el evangelio, o sea, las buenas noticias, fue enviado primeramente a los judíos. Pero los judíos rechazaron el mensaje de Dios, dijeron, ¿sabes qué? No queremos este mensaje, crucificaron a Jesús y después Jesús resucitó. Y entonces Dios mismo dijo, bueno, ahora voy a enviar este mensaje no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Quiero decirte, hay toda una corriente de pensamiento donde dice que los judíos ya están destituidos de la gloria de Dios, y no es verdad. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos que el pueblo de Dios sigue siendo el pueblo judío y que nosotros hemos sido insertados en esa promesa. Amén. Quiero platicarte específicamente de cómo inició el evangelio, las buenas noticias hacia los gentiles. Los gentiles son todas aquellas personas que no son judíos, que no son judíos de nacimiento. O sea, si tú no eres judío de nacimiento, tú eres un gentil. Amén. ¿Sí? Y no es que es una mala persona, no es una mala palabra, simplemente quiere decir que no somos judíos. Y entonces cuando Jesús murió, después de algunos años, Pablo, de hecho aquí lo tenemos en una foto, la gente que nos está escuchando tenemos una foto, esa foto se la sacaron a Pablo en uno de sus viajes misioneros, ¿sí? La saqué de Instagram, del Instagram de Pablo, ¿sí? No, es un actor que hizo el papel de Pablo, y creo que lo expresa bastante bien, porque Pablo era un hombre bastante seguro de sí mismo, una persona fuerte de carácter, que era una persona que estaba muy bien educada, que conocía todo el proceso legal y religioso del pueblo judío, celoso de la ley judía de Moisés, y persiguió a la iglesia. Pablo fue de los primeros que empezó a perseguir a la iglesia, porque ellos pensaban que lo que había hecho Jesucristo era como una revolución en contra de Dios, cuando no entendieron que era Dios mismo aquí por nosotros. Pero bueno, ellos en su celo empezaron a perseguir a la iglesia, y él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser uno de los primeros. Entonces, como él tenía autoridad, tenía poder y era una persona de buena posición política de alguna manera, fue con el sumo sacerdote de aquel tiempo y le pidió una carta para que le diera autorización que pudiera ir a Damasco, donde era una de las áreas donde se concentraban más creyentes del camino, o sea, cristianos, e irlos a apresar para llevarlos a la cárcel y algunos torturarlos y matarlos. De hecho, él estuvo presente cuando mataron a pedradas a Esteban, ¿sí? Y él era un muchacho. De hecho, Pablo nació 4 años antes de Jesucristo y se convirtió 36 años después. O sea, la historia de Pablo, o sea, supo de Jesucristo, siguió su camino, hizo lo que tenía que hacer, estudió, entró en todo el proceso religioso, etcétera, se hizo un erudito de la ley, y luego
más o menos en el año 36, por ahí, del 36 al 38, por esos años 40, no se sabe exactamente, pero en ese tiempo Pablo fue cuando iba a Damasco con un grupo de personas, soldados, para apresar a los cristianos. Y ahí fue donde tuvo ese encuentro con Jesús. Si tú conoces un poquito de la Biblia, dice que una luz fuerte, ¿sí?, lo tiró, una presencia, y lo cegó. Y en ese momento Pablo dijo: Señor, ¿quién eres? En ese momento reconoció que había alguien con mayor autoridad que él. Y le dio su lugar a Dios como es. Le dijo: Señor, ¿quién eres? Y entonces una voz del cielo que dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Ese momento cambió toda la vida de Pablo, ¿sí? Y cuando tú y yo conocemos a Cristo y realmente tenemos un encuentro con Jesús, no con la religión, con Jesús, nuestra vida no puede ser igual. Nuestra vida cambia totalmente. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Una persona como él tenía que tener un impacto como este, para después reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces Pablo fue llevado a Damasco de las manos, porque no podía ver, y le dijo: te voy a decir ahí qué vas a hacer. No le preguntó si quería hacerlo, si no quería, le dijo: esto es lo que vas a hacer. Y dice que la palabra que Pablo fue enviado a los gentiles a predicar el evangelio, las buenas noticias. Entonces este mensaje y esos mensajes que vamos a estar hablando es del poder del evangelio, de las buenas noticias, y lo que ha costado traerlo hasta este lugar. El que tú y yo estemos sentados hoy aquí escuchando las buenas noticias son las mismas buenas noticias que se predicaron hace más de 2000 años cuando Pablo fue enviado a los gentiles. Y Pablo empezó un viaje cuando llegó a ese lugar, a Damasco, ciego. Estaba ahí por 3 días. Luego Ananías, ¿sí?, fue enviado. Ananías era otro discípulo del Señor que estaba en ese lugar. Se le aparece una visión. ¿No sería increíble vivir ese tipo de vida? O eso puede pasar aquí también, ya ha pasado aquí. Lo que ahorita comentaron los jóvenes es el Espíritu de Dios moviéndose en los corazones. Eso que dijo, esto es lo que Dios quiere que le diga a la iglesia. ¡Wow! Eso fue poderoso. ¿Sí? Hablando los jóvenes diciendo: tengo una palabra de Dios para la iglesia. ¡Qué increíble! Y eso es lo que queremos ver más con nuestros jóvenes y nuestros hijos y nosotros mismos. Entonces Ananías pasó lo mismo, tuvo una visión y le dijo: quiero que vayas y ores por Saulo de Tarso, ¿sí?, que era Pablo, y que ores por él porque lo he escogido para que lleve el mensaje a los gentiles. Y entonces Ananías dice: oye, espérame. ¿No es este hombre el que está matando a los cristianos y el que está arrestando? Sin embargo le dijo: sí, pero yo lo he escogido para algo más grande. Ve y hazlo. ¿Cuántas veces Dios nos dice que le compartamos las buenas noticias de Jesús a alguien y decimos: bueno, Señor, es que tú no lo conoces, es que tú no la conoces, es que me va a rechazar, no, es que está en contra de nosotros, no, es que son bien religiosos, es que dicen que aquellos del camino. De hecho, a veces mucha gente nos trata a nosotros como una secta. Era exactamente lo mismo. Esos judíos decían que el camino, el seguir a Jesús, era como una secta. Y entonces cuando pero Ananías obediente, que tenemos que ser obedientes, imagínate que Ananías no hubiera hecho lo que Dios le dijo. ¿Qué hubiera pasado? Dios hubiera escogido a alguien más para que lo hiciera. ¿Sí? O sea, no se hubiera parado ahí. Entonces cuando Dios te da la oportunidad a ti de participar en algo, es una oportunidad, y si no la aprovechas tú, Dios la va a usar con alguien más. Entonces, bueno, Ananías va, ora por Pablo, Pablo recobra la vista, y a partir de ese momento empieza una aventura totalmente nueva, y por más de 30 años Pablo se dedica a compartir el evangelio, las buenas noticias de Dios, de Jesús, que Jesús vino al mundo, que Jesús es Dios mismo, y que ahora tenemos la oportunidad de vivir una vida diferente, que podemos escapar de vivir bajo la opresión del diablo, y que podemos tener una comunión con Dios a través de Cristo. Y empieza a compartir eso. Entonces la iglesia tenía miedo de Saulo, de Pablo. Cuando decían: va a venir Pablo a predicar, decían: no, pues no voy. No vaya a ser que me vaya a apresar y me vaya a mandar a la cárcel. Pero la gente empezó a entender y empezó a escuchar el mensaje de Pablo y dijo: esto no es normal, esto viene de Dios. Y entonces Pablo hace varios viajes misioneros durante esos 30 años. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es su tercer viaje misionero. Pero para que tengan más o menos también otra idea, Pablo fue ejecutado en el año 64, 67 más o menos después de Cristo. O sea, haber muerto alrededor de los 70 años.
y fue sentenciado a muerte por el emperador Nerón, que él murió en el verano del 68. Y el emperador Nerón fue el que acusó a los cristianos que habían incendiado Roma. Entonces todo eso, para que tú entiendas que hay una connotación histórica con los eventos que pasan en la iglesia. La gente que dice, es que la Biblia no es cierto, no es verdad, pues no la han entendido ni la han leído. Pero lo puedes estudiar y lo puedes enlazar con los tiempos históricos en el mundo. Entonces, Pablo, que escribió también 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Increíble. De las cartas, 13 de ellas son de Pablo. La Biblia tiene 66 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 y Pablo escribió 13. Entonces, increíble este hombre. Y este hombre viajó, para que te des una idea, es como si tú fueras del este de los Estados Unidos, ¿sí? De Carolina, de por acá, de Nueva York a lo mejor, hasta Seattle, Washington, haz de cuenta, ¿sí? Hasta el oeste, 3 veces y medio. 3 veces 3.5, viajó Pablo esa distancia y la mayoría del tiempo a patín. Sí, no uno de esos que hay ahora, sino a patín, ¿sí? Caminando. A veces en barco, a veces en caballo, en burro, en carreta, pero él tenía un fuego en el corazón de llevar el mensaje de esperanza al mundo. Mi pregunta para ti es si tú y yo tenemos un fuego en el corazón de llevar la esperanza al mundo. Cuando Dios nos ha dado las buenas noticias, cuando nuestra vida ha sido impactada con el Evangelio de Jesucristo, con las buenas noticias, ¿hay en nuestro corazón un fuego para compartirlo con los demás o no? Porque yo me pregunto esto, si en tu corazón no hay un fuego para compartir las buenas noticias de Dios, es porque quizá no has tenido un encuentro con Jesús, has tenido un encuentro con la religión. Nadie quiere religión, pero todo el mundo quiere buenas noticias, ¿cierto? Y tú eres portador de las buenas noticias. Y ese fue Pablo. Y vamos a comentar un poquito qué quiere decir apóstol, porque es una palabra que se utiliza mucho en la iglesia. ¿Y qué es un apóstol? Y entendemos que es alguien que tenía una cierta jerarquía y todo, pero vamos a describir exactamente qué significa la palabra apóstol. Apóstol es el término apóstol, proviene del griego, que significa enviado. O sea, todo aquel que es enviado a predicar el evangelio tiene un ministerio apostólico. Un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Es un evangelista que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. Y eso es lo que Pablo se convirtió en un apóstol. Entonces tú y yo somos enviados a compartir las buenas noticias de Dios donde quiera que vayamos y donde tengamos la oportunidad de hacerlo. Y quiero explicarte qué fue lo que pasó en este viaje, porque eso es lo mismo que está pasando hoy en día en las iglesias. Y ese es un mensaje, por eso la Biblia es un mensaje vivo, porque se aplica a ese tiempo y se aplica al tiempo de hoy. Y les puse aquí un mapa, la gente que está escuchando no lo puede ver, la gente que nos está viendo por video, tenemos un mapa en la parte de atrás, y ahí más o menos explica el viaje misionero que Pablo hizo. Y ese es el número 3 de sus viajes. Ya había viajado varias veces, había regresado, y aquí es donde empieza otra vez su tercero y último viaje. Y vamos a verlo, aquí lo podemos ver, empieza en Antioquía, que es en las flechitas verdes, ahí es donde puedes tú empezar a verlo, empieza de aquel lado y se va por todo Asia, por Gálatas, por allá, pasa a Éfeso. ¿Sí ven ahí Éfesos? Está en inglés, pero es Éfeso. Y esa ciudad era una ciudad muy prominente, esa ciudad era una ciudad muy importante. Y en esa ciudad había mucha brujería, había mucha hechicería, había lectura de las cartas, había adoración a los santos, a la muerte, al sexo, todo eso. Ustedes piensan que hoy, no, es que el santo no sé qué, que el santo de no sé cuánto, que todo eso ya existía, ¿sí? Y esta gente de Éfeso hacía mucho de eso y generaba mucho dinero. Y Pablo ya había ido a compartir el evangelio ahí. Y ya había estado varios años, una vez estuvo 3 años ahí en Éfeso y levantó varias iglesias y levantó varios líderes.
Pero algo que pasa muchas veces cuando conocemos de Cristo, nos emocionamos. ¿Cuántos nos emocionamos cuando conocemos a Cristo? Tenemos un impacto de la palabra de Dios, algo grande sucede, pero luego regresamos a la vieja manera de vivir. En vez de empezar a compartir, te voy a decir algo, cuando no compartimos del Evangelio, cuando no compartimos las buenas noticias de lo que Dios hizo a nosotros, el mundo empieza a compartir las malas noticias hacia nosotros. Te lo voy a repetir, cuando nosotros no compartimos las buenas noticias de Jesús al mundo, el mundo nos comparte sus malas noticias. Y en vez de nosotros infectar al mundo con esperanza, el mundo nos infecta con desesperanza. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que ser constantes. Por eso, algo activo que podemos hacer para mantener nuestra fe es compartir las buenas noticias de Dios. Todo el mundo quiere buenas noticias. Te voy a decir, la gente dice, ¿cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo le digo a mi papá? Ay, ¿cómo le digo a mi hermano? Ahí estás con el trabajador, ¿verdad? Y el Señor te dice, compártele de mí, dile de mí. Tú, ay, Señor, ay, Padre, ¿verdad? Y ahí estás. Y, oye, pásame la cuchara, no sé qué, ¿no? O sea, porque te da pena. ¿Sabes cuál es la mejor forma de compartir el Evangelio? Decir, oye, ¿qué crees? ¿Qué? Tengo buenas noticias. A ver, dime, ¿cuánta gente que tú le dices, tengo buenas noticias, te dice, no me digas nada? No, ¿verdad? Todo el mundo que decimos, tengo buenas noticias, dice, ¿qué pasó? Dime. Dile, ¿sabes qué? Hay una mejor manera de vivir. Se llama el camino de Dios. Ahora nos llaman cristianos, pero sigue siendo el camino. Me refiero a que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, la buena noticia es que hay una mejor manera de vivir. Y eso es lo que Pablo le empezó a predicar a todo el mundo. Entonces llegó a Éfeso, le empezó a predicar a esas personas. Y entonces pues la gente se animó, la gente dijo, wow, sí quiero de Dios. ¿Cuántas veces nos comparten de Dios, nos comparten de su amor, de la esperanza? Y decimos, sí. Pero luego Dios nos anima a empezar a cambiar nuestra manera de vivir. Y nos empieza a decir, esto que tú estás haciendo no está bien. El evangelio puro son 3 cosas. Arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra manera de vivir, regresar a Dios y poner nuestra fe en Jesucristo. Ese es el evangelio que toda iglesia debe de predicar. Arrepentirse de nuestros pecados. Hay una iglesia que ahora dice, ya no digas pecado, ya no digas, no, porque a la gente no le gusta. Bueno, pues ese es el evangelio. Por eso a la gente no le caía muy bien Pablo. Pablo empezó a compartir eso, pero ya cuando te dicen, ¿sabes qué? El evangelio es que cambies tu manera de vivir, que dejes de ver pornografía. Ya no te gusta. El evangelio es que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo, que empiezas a invertir tus diezmos y tus ofrendas. Espérame tantito, ya eso ya no me gustó. El evangelio es que no seas inmoral y tranza. Bueno, eso ya tampoco me gustó. Y entonces hubo situaciones así que empezó a pasar en la iglesia con los efesios. Y entonces Pablo continúa su recorrido por la parte de Asia, va hasta Grecia, Corinto, a verse con Timoteo. Y entonces en ese inter hay otra persona que está ahí en Efesios, y que esta persona empieza a tener un problema ahí grande con Pablo. Demetrio era un hombre que le gustó el evangelio, le gustó el mensaje, dijo sí, pero después él tenía un negocio y hacía figuras de diosas, de la diosa Diana, de la diosa esta griega, que había una diosa griega que se llamaba Artemides o Artemis en inglés, ¿sí? Y esta diosa tenía un templo. Y entonces, ¿han ido a algún templo donde venden un chorro de figuritas y todo? Y compre su y compre su mono de no sé qué, y compre su no sé qué, y su veladora y todo eso. Es un super negocio. Y este hombre hacía unas figurillas de plata. Y tenía varias gentes, varias fábricas ahí haciéndolo. Y entonces de repente él dijo, el evangelio sí, me encanta Jesús, pero empezó a ver que su dinero empezaba a bajar. Porque la gente empezó a dejar de comprar las figurines. Porque Dios decía, ¿sabes qué? Pablo le decía, no puedes adorar a otros dioses porque solamente hay un solo Dios y solamente una persona que puedes adorar, que es a Jesucristo nuestro Señor. Y entonces, pues ya no le gustó. Y empezó a comentar acerca de Pablo que sería mejor matar a estas personas y sacarlas de ahí, bla, bla, bla. Pablo andaba acá en Grecia, pero tenía unos discípulos ahí en Efesio.
Y entonces los agarraron y los metieron en un anfiteatro y estaban ahí y empezaron a gritar y todo, y se empezó a llenar de gente y la gente empezó a gritar, y la gente ya no sabía, ¿y por qué gritas tú? Pues yo no sé, pero yo grito, ¿sí? Y empezaban todos ahí gritando y se empezó a hacer un desastre. Y cuando de repente el alcalde de la ciudad escuchó todo lo que estaba pasando, fue y dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, pues es que Demetrio está enojado con Pablo porque le está quitando el negocio, que no sé qué. Y entonces él dijo, ¿sabes qué? Cálmense todos, cálmense, porque si no van a venir los romanos y nos van a castigar. Y cuando venían los romanos, y los romanos cuando conquistaban, porque Éfeso estaba bajo el territorio romano, bajo el imperio romano, cuando Roma conquistaba un territorio, los dejaba seguir participando de sus creencias y de sus sistemas culturales. Lo único que era es que se sometieran al imperio y que pagaran sus impuestos, ¿sí? Pero si empezaba a haber revolturas, si empezaba a levantarse la gente y todo eso, entonces mandaban a los soldados y entonces los castigaban públicamente, los azotaban y a veces hasta los crucificaban. Y toda la gente decía, no. Entonces este gobernador dijo, espérense tranquilos, porque si no va a venir Roma, va a venir el emperador, van a mandar soldados y nos van a castigar. Entonces se dispersó eso, pero se quedó ese mal ambiente en contra de los cristianos. Entonces Pablo, estando acá en Corintio, se entera de todo lo que está pasando. Y entonces él quería regresar a Jerusalén, porque quería pasar el tiempo de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan? Cuando Jesús fue llevado al cielo, bajó el Espíritu Santo, y por eso se llama el día de Pentecostés. Se celebra 7 semanas después de la Pascua. Y entonces, esto que te estoy platicando pasó alrededor del año 50 y algo. Y estaba Pablo celebrando la Pascua, y luego celebró en Filipo. Allá arriba, en la parte de arriba hasta arriba, dice Filipi, ahí en Filipo celebró la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Que fue después, que se celebra después de la Pascua. Y quería regresar a Jerusalén, que está hasta acá abajo, ¿sí lo pueden ver? Hasta abajo. Sí, quería regresar ahí a pasar el tiempo de Pentecostés. Entonces, imagínense, en varias semanas, tenía 7 semanas para regresar. Entonces, de regreso, iba a regresar directamente de Grecia, se iba a cruzar a Asia por barco, pero se enteró que había un complot en contra de él y que lo querían matar. Entonces se regresó otra vez por Macedonia, por arriba, y entonces llegó a Troas en español. Y esa es una ciudad, no sé si alguien ha leído la Biblia en Hechos, donde está un jovencito que está escuchando la palabra de Dios y están en un tercer piso y él está sentado junto a la ventana y está Pablo, hable y se va toda la noche. De hecho dice que prendieron las lámparas. Si ustedes piensan que yo hablo mucho, hubieran visto a Pablo, ¿sí? Ahí estaba, Pablo estaba predique. Este muchacho se quedó así dormido, como a mejor, pero el tío a lo mejor si no hay alguien ahí dormido, ¿sí? Y de repente se fue y se cayó desde el tercer piso y se murió. Y Pablo fue y salió por él y lo abrazó y le regresó a la vida. Qué impresionante, ¿verdad? Pero esto no era una novedad para Pablo. Pablo hacía muchas cosas así a través del poder del Espíritu Santo. ¿Saben qué pasó cuando después de que hizo eso? Se regresó a predicar otra vez. Porque Pablo tenía una urgencia, quería decirle a la iglesia que no se apartaran del camino, que continuaran con el evangelio puro, que era arrepentirse de sus pecados, porque mucha gente empezó a regresar a la hechicería, mucha gente empezó a regresar a adorar a esas estatuas, a estos ídolos, a la muerte, a todo esto empezó al sexo, a todo eso, y la gente decía, Pablo decía, espérame, no se olviden de lo que aprendieron. Y entonces Pablo pasa de ahí, de Troas, se va directamente a este otro pueblo que está en la parte de abajo. ¿Sí ven que se salta ahí Éfeso? Porque le dicen, no vayas a Éfeso, porque el problema está candente la situación ahí. Entonces se pasa de Éfeso y llega a Miletus, en la parte de abajo. Ese mapa es actual, pero es como está. Éfeso está en la parte de arriba, ¿sí lo pueden ver? Entonces Miletus está exactamente 40 millas al suroeste de Éfeso. Y entonces Pablo llega a esa ciudad y le manda llamar a los ancianos de la iglesia.
y les habla, les diga, necesito hacer una reunión con ustedes urgente, porque esta es la última vez que me van a ver y quiero dejar el mensaje claro a la iglesia. Entonces los ancianos de la iglesia o los líderes de la iglesia vienen y caminan aproximadamente 13 horas, un día y medio. ¿Cuántas veces? Oye, hay reunión de líderes. Ay, qué flojera. Sí. Oye, hay que ir a la iglesia. Ay, no traigo aire acondicionado, mejor ese domingo no voy. Pablo les dijo, urge que vengan, y caminaron 13 horas, día y medio. Ese es el amor al evangelio, a las buenas noticias. Cuando uno sabe el poder que hay en Dios, uno hace lo que sea. ¿Y sabes por qué Pablo hacía eso? Por amor a ti, por amor a mí. Pablo no tenía necesidad de todo esto. Yo no tengo necesidad de hacer todo esto. Tú no tienes necesidad de compartir el evangelio. Es por amor a otros. Tú y yo estamos aquí el día de hoy porque alguien nos amó primero, porque alguien pensó en nosotros, porque cuando recibimos el evangelio, las buenas noticias de Dios, en nuestro corazón dijimos, mi mamá tiene que escuchar esto, mi papá tiene que escuchar esto, mi hermana tiene que escuchar esto, mis hermanos tienen que escuchar esto. Hay amor dentro de nosotros. El evangelio se mueve por amor. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Les habló a los líderes de la iglesia de Éfeso y les dijo, déjales platico. Y entonces, pasando todo esto, porque no quería regresar a Éfeso por todo lo que había pasado en Éfeso, ¿ya entienden lo que está pasando? ¿Sí? Ahora los líderes llegan, y en cuanto llegan y abre la puerta, Pablo les dice esto. Y aquí está el centro del mensaje de hoy, y donde vamos a terminar este día, y vamos a continuar la semana que entra. Les voy a leer algunos versículos. Dice Hechos 20:18. Dice, cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con la humildad y con muchas lágrimas. Compartir el evangelio trae humildad y lágrimas. Tú vas a sufrir lágrimas porque la gente te va a rechazar por compartir el evangelio. Y necesitas tener ese corazón para compartirlo. Dice Hechos 20:21. Dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos, o sea, para todo el mundo, por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener nuestra fe en el Señor Jesucristo, que es lo que estábamos diciendo hace rato. Hechos 20:24 dice, pero mi vida no vale nada. La vida no vale nada. De ahí viene esa canción. Dice, pero mi vida no vale nada. Ay, Señor. Caer un rayo aquí ahorita. Sí. Dice, no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me ha asignado el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Esa es la tarea que tú y yo tenemos, compartir la maravillosa gracia de Dios a otras personas. Tu vida y mi vida no vale absolutamente nada si no le compartimos a otras personas de la gracia y el amor de Dios. Tú y yo no podemos quedarnos callados de lo que Dios nos ha dado, tenemos que decirlo. Y dice Pablo aquí, fíjense qué interesante, Gálatas 1, 3 y 4, dice que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y paz, tal como nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Ese es el punto del evangelio, ese es el punto de las buenas noticias. Es que cómo le digo a mi mamá, es que cómo le digo a mi papá, es que cómo le digo a mi tío. Simplemente dile, te tengo buenas noticias. Jesús murió para que tú pudieras escapar de este mundo de terror. Puedas vivir una vida diferente, puedas vivir una vida llena del amor de Dios, puedas escapar de la violencia en el espíritu que este mundo está viviendo. Y no quiere decir que nos vamos a ir a una montaña a vivir, sino que ahora somos libres para conocer de Dios. Hechos 20, 25, 27 dice, y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Pablo se estaba despidiendo. Dice, declaro hoy que he sido fiel. Mi pregunta para ti y para mí es si hemos sido fieles con la encomienda que Dios nos ha dado, si le hemos compartido a cada persona que Dios ha puesto delante de nosotros. Dice, si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan.
Mi pregunta para ti y para mí es que si nosotros nos hemos echado para atrás a la hora de compartir la verdad del Evangelio a otras personas. Pablo está diciendo, si alguien sufre la muerte eterna, no fue por mi culpa, porque cada vez que yo me reuní con ustedes, yo les dije exactamente lo que la palabra dice, que se tengan que arrepentir de sus pecados, que tienen que regresar a Dios y poner su fe en Jesucristo. Tú y yo tenemos ese deber de hacerlo, porque si no, nosotros vamos a dar cuentas de eso. Dice Hechos 20:28, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Entonces quiero terminar con esto en esta primera parte, porque estamos abriendo como el tema, ¿de dónde vienen las buenas noticias? Dios usó a un hombre, Pablo, como nos puede usar a ti y a mí, hombre y mujer, para llevar el Evangelio a otras personas. Pero tenemos que tener el carácter de poder enfrentar el rechazo, pero también las victorias. Y Pablo está diciendo, pónganse listos. Dice esa palabra, cuídense de sí mismos. Porque ¿sabes quién es el que nos puede engañar primero? Nosotros mismos. De no compartir lo que la palabra de Dios nos ha dado. Por eso estábamos hablando hace rato de los medios de alcance y de éxito. Son medios de alcance que hoy podemos hacer. Hay que aprovecharlos al máximo, pero tú también aprovecha tu medio de alcance. Si tú estás en tu trabajo, en la escuela, en el súper, en la oficina, tenga usted vitacilina, tenga usted a Jesucristo, ¿verdad? Tenga usted a Jesucristo porque es el que puede transformar vidas. Entonces no te arrepientas en ningún momento ni te dé temor de compartir el Evangelio, de compartir las buenas noticias de Dios. Si tú has sido impactado por el amor de Dios, no nos queda más que compartirlo con otras personas. ¿Por qué no te pones de pie conmigo esta tarde? Vamos a ver que esto solamente es posible cuando nos movemos en el Espíritu. Cuando no caminamos en nuestra carne, sino que dejamos que el Espíritu de Dios se manifieste a través de nosotros y podamos llevar ese Evangelio a cuantas otras personas lo necesitan. Cierra tus ojos un momento y piensa en una persona que necesita saber de Dios. Que Dios posiblemente te ha estado hablando, que quiere que le compartes de su amor. Y que quizá nos hemos echado para atrás. Quizás tu jefe, tu jefa, la patrona. Es que yo no hablo inglés, pues ponle un podcast. Yo tengo personas en mi corazón que Dios quiere que alcance. Imagínate cómo estaría esta iglesia si nosotros le compartimos a cada persona con la que nos reunimos de las buenas noticias que Dios tiene. La gente necesita buenas noticias allá afuera. La gente prende la televisión, los medios y lo único que escucha son malas noticias. Entonces, o vamos a dejar que nos influencie el mundo con las malas noticias o vamos a influenciar al mundo con las buenas noticias de Jesús. Nosotros tenemos la respuesta. Vamos a orar, ¿no? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, Señor, dame la oportunidad, Señor, esta semana de compartir las buenas noticias, que Jesús vive, que hay un camino diferente por donde caminar. Señor, que lo que tú has hecho en mi corazón, lo que tú has impactado en mi vida, otras personas lo tienen que hacer. Y así como Pablo, Señor, yo sé que tú me estás hablando a mí y a muchos otros aquí presentes, que nos estás llamando a cuidar de la iglesia, a mantenerla pura, a no dejar que la religiosidad y las malas costumbres regresen a nuestra vida y echen a perder lo que tú ya has plantado en nuestros corazones. Oramos por Viva Church, que sea una iglesia sana, santa y servicial. Y que podemos alcanzar a miles de personas, Señor, a través del poder del testimonio que tú has hecho en nuestras vidas. Que esta semana sea una semana, Señor, de alcance a muchos otros. Y que el próximo domingo podamos ver muchas más personas, Señor, que han sido tocadas por nosotros mismos a través del poder de tu Espíritu para que conozcan las buenas noticias de Jesús. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén.